Ubicada en el noreste del delta del Nilo, la ciudad de Tanis fue descubierta por el emperador Napoleón Bonaparte y sus exploradores. El descubrimiento de la ciudad también expuso un capítulo perdido pero oscuro de la historia antigua, historia que guardaba el secreto detrás del colapso de muchos reinos de la Edad de Bronce, así como la amenaza que amenazaba la existencia del antiguo Egipto durante la era del Nuevo Reino. Un enemigo envuelto en misterio, la perdición de muchas naciones antiguas prósperas, el fin de una era de la historia. Bienvenidos a Naughty History. Hoy exploramos uno de los mayores misterios del mundo antiguo. ¿Quiénes eran los pueblos del mar y por qué eran el némesis más aterrador del nuevo reino del antiguo Egipto? En su expedición a Egipto, los exploradores de Napoleón Bonaparte encontraron los restos de una antigua ciudad que los griegos solían llamar Tanis. Sirvió como sede de poder para las dinastías 21 y 22. Durante la excavación en el siglo XIX, el arqueólogo descubrió una escritura ominosa del siglo XIII a.C. Esto cambió lo que sabíamos sobre la historia antigua para siempre. De los escritos de los tiempos del faraón Merneptah, sabemos que los egipcios llamaban a estos caballos amenazantes la gente del mar. No solo el antiguo Egipto, sino los hititas, los micénicos, los casitas, los ugariticos y los estados amorreos temían a estos misteriosos guerreros. Pero ¿quiénes eran y por qué los poderosos egipcios les tenían tanto miedo? Hace unos 3000 años aproximadamente, el mundo estaba cambiando. Pero este cambio no fue gradual y complaciente, sino un verdadero sacudón. Civilizaciones, asentamientos, reinos e imperios que una vez prosperaron, florecieron y prosperaron mutuamente en el cercano oriente, Egeo, Anatolia, África del Norte, el Cáucaso, los Balcanes y el Mediterráneo Oriental colapsaron y desaparecieron del mapa. Los historiadores llaman a este periodo hoy el peor desastre en la historia antigua, y hay muchos factores que fueron el presagio de la era más oscura de la antigüedad. Sequías, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, la evolución tecnológica de la guerra, asunto, interrupción en el comercio y colapso general del sistema en varias naciones soberanas. Han sido consideradas algunas de las pocas posibilidades que podrían haber jugado un papel en el colapso de la Edad de Bronce. Pero había un factor cierto parcialmente responsable de ello. El misterioso grupo de guerreros navega su camino hasta la orilla de estos reinos en caos. Caos, prácticamente convirtiendo todo en polvo a su paso, excepto un poderoso imperio que sobrevivió a sus brutales décadas y largo dolor. Egipto, pero no fue un paseo por el parque. Los micénicos fueron quizás los primeros en leer las escrituras en la pared. Comenzaron a construir grandes ciudadelas y fortificaron antiguos asentamientos. Una tendencia que fue seguida pronto en Asia Menor en anticipación de hostilidades inminentes. Poco después, decenas de ciudades portuarias en Siria y Chipre terminaron siendo destruidas. La capital del imperio hitita, Hattusa, fue aniquilada en una sola noche y el sol nunca volvió a salir para los hititas. Y eso fue solo el comienzo. Troya fue quemada hasta el suelo y nunca pudo reclamar su importancia histórica. Nunca más. A pesar de su preparación, los reyes de Pilos, Tirrenes y Micenas vieron sus palacios demolidos a polvo uno por uno. Lo que le sucedió a Ugarit es evidente en una carta del rey de Ugarit a Chipre. Era entonces la nación líder de la región y gobernaba un imperio que se extendía hacia el norte a través del Sinai hasta la costa palestina de Siria y hacia el sur por el Nilo hasta Nubia. Las únicas amenazas a la prominencia de Egipto provenían de los hititas de Anatolia o de incursiones ocasionales de tribus de Libia desde el oeste. Cuando Sheridan, una tribu pirata desde la dirección de las Islas Egeas, llegó a las costas del Bajo Egipto para lanzar un ataque contra el delta egipcio, se enfrentaron a Ramsés II en el año 1286 a.C. Ramsés II fue relativamente tranquilo en el cuarto año de su reinado. Sin embargo, los ataques esporádicos de piratas y nómadas no eran nada fuera de lo común para los egipcios. Ramsés II fue un comandante y estratega capaz, tal como la historia lo recuerda, y lidió con los invasores de manera bastante fácil y rápida. No solo los derrotó, sino que integró al grupo sobreviviente en el ejército egipcio. Los registros indican que este fue el primer ataque de los llamados pueblos del mar en tierra egipcia. El Estela de Asuán menciona las victorias de Ramsés II, incluyéndola contra los que pertenecen al gran grupo. Verde, que era el nombre egipcio para el Mediterráneo. Basado en los registros redactados durante el reinado de los hijos de Ramsés II y Merneptah, parece que los primeros pueblos del mar eran una coalición de 5 tribus: Burton, Teresh, Luca, Shekelesh y Equesh. Los egipcios también los llamaban norteños, que venían de todas las tierras. Sin embargo, todavía no se ha encontrado evidencia concreta sobre el origen de esta misteriosa fuerza de cálculo. Pero de lo que sabemos de ellos a través de los relatos egipcios, parece que los egipcios sabían de dónde venían.
pero si escribieron sobre ello, ese registro aún está por encontrarse. El segundo encuentro de Ramsey con los pueblos del mar fue durante el conflicto con los hititas por el control de Siria y la gran batalla de Kadesh. Mientras Sherton estaba luchando por los egipcios, se cree que los hititas también tenían contingentes mercenarios de su lado llamados los Luca y Dardanian. La batalla terminó en un empate, pero a su regreso a Egipto, Ramsés II popularizó una historia de que fue una victoria gloriosa para los egipcios. Los egipcios y los hititas negociaron la paz para lograr la estabilidad en el cercano oriente, pero el status quo fue eventualmente sacudido. Ramsés II lideró una larga vida gobernando Egipto, pero su largo reinado fue seguido por una crisis sucesoria, confusión política y agotamiento económico que dañaron enormemente la estabilidad de Egipto. Mientras tanto, los pueblos del mar se beneficiaron de problemas políticos internos de los hititas y pusieron al imperio de rodillas. En Grecia, los micénicos también se volvieron más y más débiles debido a luchas internas constantes. Esta inestabilidad política, declive económico general y malas condiciones ambientales convirtieron toda la región en un polvorín listo para ser encendido. La gente del mar fue la luz para encender la destrucción, pero ¿qué los impulsó a iniciar el ataque? Es un tema que aún está abierto a debate. El sucesor de Ramsés II, el faraón Bernepta, vio a Egipto enfrentar una nueva amenaza en su quinto año de reinado, cuando los libios encontraron nuevos aliados en una coalición de gente de mar. Esta coalición fue la mayor alianza de gente de mar hasta ahora. Sheklish, el nuevo resurgimiento de Sherden, Luca y Turesh, que quizás se originaron en la costa de Anatolia y se llaman a sí mismos los 9 arcos. Esta vez, la gente del mar no estaba incurriendo en Egipto simplemente para saquear y robar, pero fue un esfuerzo concertado para invadir Egipto, reclamar tierras y venderlas. Bernepta tuvo éxito como su predecesor y padre Ramsés II en repeler la primera ola, a pesar de que Egipto no era tan fuerte como bajo el reinado de Ramsés II. Sus registros indican que sus ejércitos vencieron a 6.000 soldados en la batalla y tomaron a 9.000 soldados como prisioneros de guerra. 4. Como gesto de su ira hacia la insolencia de aquellos que se atreven a desafiar su autoridad, castigó a los prisioneros de guerra no circuncisos castrándolos o a todos aquellos circuncidados quitándoles las manos. Es un hecho cruel, pero curiosamente ha ayudado a identificar de dónde venían las personas del mar. Por ejemplo, los prisioneros de Ewish perdieron sus manos, lo que significa que fueron circuncidados, lo cual definitivamente los hace no griegos. Eso es una posibilidad más en el conjunto de posibilidades de dónde podrían haberse originado los pueblos del mar. D. Sé que no es una gran revelación, pero como dijo Sherlock Holmes, elimina lo imposible y lo que queda, por muy improbable que sea, debe ser la verdad. Le importaba ser imprudente y que probablemente proviene de la región que era conocida por una ciudad llamada Perderá, pero Walusa era el nombre de la ciudad en la Edad de Bronce tardía y en el pasado se conocía como Troya. Sí, la misma Troya conocida por Helena, Aquiles y el caballo de Troya. Por lo tanto, hay una buena posibilidad de que los 9 arcos fueran en su mayoría restos de hititas buscando un último husá contra los egipcios. Los historiadores también han especulado que Denion podría ser Danaoi. Egles podría ser los antiguos sicilianos, Sherton podría haber venido de Chipre, y se conjetura que Equesh proviene de algún lugar en el mar Egeo. Mar, pero Grecia continental queda fuera de la ecuación debido a que sus mercenarios carecen de un poco de piel. Por Swahasan Tushret, y Kusteres de Nasser Twisen Hanes y la de Tushret se casó. Su hijo fue Ramsés III, quien gobernó casi durante la totalidad de la primera mitad del siglo XII a.C., y tal vez fue el faraón que tuvo el enfrentamiento decisivo con los pueblos del mar para el futuro de Egipto. Durante el gobierno de su predecesor, el número de tribus en la Confederación de los Pueblos del Mar había aumentado. Se estima que cuantos más reinos o naciones caían ante los pueblos del mar, más personas se unían a ellos como último recurso para conservar alguna identidad. El propio faraón Ramsés III mencionó su impacto en el mundo antiguo, cuando se enteró de la caída del reino Amaru en la actual Siria y Líbano. Ramsés III debe haber presenciado el colapso de muchos reinos entre 1177 AC y 1175 AC, a medida que los antiguos oscurecimientos se instalan con el final de los reinos micénicos y Mitanni. Junto con Mayas para la cabeza y Uber ya se habían ido. El estudio del autólogo Trevor Bryce concluyó que las invasiones de los pueblos del mar no fueron solo operaciones militares, sino que inspiraron grandes movimientos, involucrando a grandes sectores de la población que querían mudarse, sacudir la ciudad, sistema y reorganizar el mundo. Los registros de Ramsés III también mencionan que cuando llegaron Peliset y Chiguer no eran solo columnas de soldados, sino que estaban acompañados por carretas de bueyes llenas de mujeres, ancianos y niños. Estas inscripciones mencionan un total de 3 campañas dirigidas por Ramsés III contra los pueblos del mar en el 50, 8 y 12 años de su reinado. El primer ataque fue a 2 frentes, con Peliset atacando desde la tierra y los Chakir atacando desde el mar.
Intentaban dividir al ejército egipcio en dos, pero Ramsés III vio su estratagema y cargó con todas sus fuerzas en la boca del Nilo para lidiar primero con la amenaza naval. Logró atrapar a la flota enemiga en el delta y, después de derrotarlos, se volvió hacia la invasión terrestre que fue mucho más fácil de manejar después. 3 años después, el pueblo del mar no aprendió de sus errores y empleó la misma estrategia una vez más. A pesar del hecho de que 9 arcos más grandes estuvieron involucrados en la segunda campaña, el resultado sorprendentemente no cambió para mejor para el pueblo del mar. De hecho, cuando terminó la batalla terrestre cerca de Jehin, los escribas de Ramsés III mencionaron la captura de varios jefes tribales. Hati, Amor y Shasu están entre los pueblos de la tierra y Chakir, Shurtan del mar, Teresh del mar y Peleset. Es difícil decir si la tercera campaña fue un último intento separado por los pueblos del mar para establecerse en el antiguo Egipto, o si fue el clímax de la campaña que comenzó hace 4 años. El papiro Harris, el primero encontrado detrás del templo que meditaba Habu, menciona un contraataque por Ramsés III. En su testimonio, Ramsés III comenzó a eliminar a los Dunyans después de invadir sus islas y quemar los campamentos de Chikere y Peliset. Los Dunyans eran saqueadores asociados con las edades oscuras del Mediterráneo oriental. Capturó a los Sherdans romanos y a los Rushes para subyugarlos y luego los ordenó establecerse en Egipto después de que aceptaron nombrarlo el gobernador de los 9 Bogs. Yunomasi Kanameno, o Amamemepet, mencionó a Ramsés III, hijo de Ramsés IV, y Ramsés VI ayudando al pueblo Peleser a establecerse en la tierra del antiguo Canaán, junto con ciertas otras tribus alrededor del 1100 a.C. Es probable que estas personas fueran los antepasados de los antiguos de los años menores. Egipto sobrevivió al pueblo del mar, pero el estado de guerra constante e invasiones tuvo un gran impacto en la economía y la política egipcia. Los egipcios tenían una reputación de ser malos marineros, y Ramsés III tuvo que alinear la costa con arqueros las 24 horas del día, los 7 días de la semana para evitar que los pueblos del mar ganaran terreno. El alto costo de estas batallas agotó lentamente el tesoro de Egipto y contribuyó a la disminución gradual del imperio egipcio en Asia. Ahora, se cree que a pesar de su éxito contra los enemigos, Ramsés III dejó a mucha gente insatisfecha con su gobierno, resultando en la conspiración para su muerte. Al final, los egipcios ganaron contra sus mayores enemigos, pero ¿a qué costo, dado que el declive gradual llevó al fin del gobierno nativo en Egipto? Gracias por ver Naughty History. Esperamos que hayas disfrutado el video y por favor comparte, dale like, suscríbete y comenta cómo te defenderías contra la gente del mar.